Muy bien, pues buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Les agradezco que estén en esta sesión virtual, en esta sesión síncrona. Me da gusto saludarlos y pues ya ver que están ingresando algunos de ustedes. Y pues les agradezco la puntualidad. Está esperando un poquito, pero pues por respeto a los que llegaron temprano, a los que entraron temprano, pues vamos a iniciar. Pues espero que se encuentren muy bien. Si me pueden comentar ahí en el chat, si mandar un mensajito, si se escucha bien, si se está viendo bien, ¿verdad? Para continuar, porque ya ven que en ocasiones hay a veces algún problemita técnico o también tenemos problemas con la red, ¿verdad? Con el internet. Entonces, gracias, Wendy, gracias. Y buenas tardes, por ahí ya me había saludado Caro, Carolina, Jimena, Blanca, Guadalupe, Ernesto, Ángel, sí, Michelle, gracias, por asistir a esta sesión, que hacen de todo el esfuerzo, ¿no? Por asistir, y pues les agradezco, ¿verdad? Espero que esta sesión, pues sea de provecho, ¿verdad? Que sea que les dé algunas recomendaciones y que les sirva para las actividades integradoras. Pues sí, muy buenas tardes a todos que están saludando, y pues les agradezco su asistencia. Les comentaba como cuestión de protocolo, no es necesario que enciendan su cámara, ¿verdad? Buenas tardes, Ernesto, buenas tardes, Michelle. No es necesario que enciendan su cámara, si su micrófono, al igual si que al final tenemos un momento de preguntas y respuestas. Si alguien quiere habilitar el micrófono y hablar, adelante, ¿verdad? Que quiera activar su micro, lo activa y puede preguntar. Si no, pueden dejar su pregunta en el chat, y yo de ahí las voy leyendo y los voy contestando, ¿sí? Entonces, por cuestión de que se está grabando la sesión, para que los compañeros que no la pudieron, que no están ahorita con nosotros, sí, que no están en vivo, la puedan ver la grabación. O también ustedes, si quieren revisar algún detalle, ya después, ya por la noche, les voy a dejar ahí el enlace para que puedan verla otra vez, ¿sí? Entonces, por eso, como está grabando, les digo, no es necesario. Si alguien dice, no, pues no, yo no quisiera salir en la grabación, nada más voy a preguntar en el chat, adelante, ¿sí? Y si alguien quiere encender, me ha tocado final, en ese momento, ¿verdad? De preguntas y respuestas. Pues bien, les agradezco. Ya estamos en la segunda semana, se nos va a ir muy rápido este módulo, porque este módulo es importante e interesante, ¿no? Es algo de los más importantes. Yo creo que todos son importantes, pero uno que es clave es precisamente porque en todos los módulos de prepa en línea van ustedes a tener que utilizar lo que es la lectura, la redacción, la interpretación, el comprender, ¿verdad? Hay quienes leen mucho, pero no interpretan, no comprenden, no analizan, y esto no te lleva a tener un pensamiento crítico. Ustedes dicen, pues ¿para qué tantas lecturas? ¿Y por qué querer identificar ideas principales? ¿Y por qué redactar? Porque eso nos permite ir mejorando en nuestro, o la adquisición de un pensamiento crítico. Es decir, ya tenemos más elementos para poder interpretar, para poder analizar el contexto. Entonces, ese es el pensamiento crítico. De ahí se te pide, pues, que tengas argumentos, ¿verdad? Que tengas algunas opiniones y que puedas reflejar posturas, ¿sí? Entonces, si llegamos a eso, es que ya estamos trabajando bien el pensamiento crítico, o de acuerdo a una escala que se llama escala de Bloom, ¿sí? Que es gradual, ¿sí? Vamos a llegar a eso, que es lo más importante en el bachillerato, que ustedes adquieran o que tengan esa habilidad de pensamiento crítico, sí, que es sobre todo la parte de contextualizar. Entonces, que ustedes tengan lecturas, sepan extraer argumentos para que lleguen ustedes a dar opiniones, bueno, y sobre todo posturas, ¿no? Interesantes. Entonces, es algo gradual para que no se me estresen, porque algunos dicen, tengo dificultades para interpretar, comprender la comprensión lectora, tengo dificultad y pues no puedo redactar, se me complica la redacción y todo eso. No se preocupen, es algo gradual, ¿sí? Es algo que se tiene que ir trabajando desde el preescolar.
primaria, secundaria, llegamos al bachillerato y ahora sí ya es donde, como tenemos ya en la cuestión del proceso cognitivo, ya podemos hacer todo eso. Entonces, en preescolar pues todavía no se trabajan otros detalles, pero en campos formativos y demás. En primaria ya empezamos a trabajar el resumen, pues ya llegamos a secundaria y trabajamos reseñas, ensayos y demás, pero ya al llegar aquí, nosotros aparte de saber hacer eso de relatos, resúmenes, reseñas críticas, ensayos, monografías, todo eso, aparte, ya cuando nosotros tengamos alguna intervención en un foro, pues que lo hagamos de manera argumentada y de acuerdo a lecturas de especialistas, ¿no? Eso es lo interesante de este módulo. Bueno, ya les adelanté un poco de la otra semana, que fue lo que vimos, sobre todo puntualizamos en la parte del relato, ¿sí? Entonces, es parte de un género narrativo, ¿sí? El que ustedes sepan relatar, el que sepan contar algo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, por eso ustedes hicieron lo de su proyecto de vida, las metas, acciones, y después de eso, ya que hicieron un resumen, pero una especie de resumen de eso, pues tuvieron que grabarlo, ¿sí? Y entonces el ver la parte de la expresión oral y la expresión escrita, lo redactaron, pero también después se grabaron, ¿no? Grabaron un audio, un video, entonces eso, sobre todo el producto, digamos, de la semana anterior fue el relato. Ahora, lo importante en esta semana es el resumen. Todos mencionamos el resumen, pero no es como nos enseñaron hace algunas décadas, ¿verdad? No era pues la manera adecuada en la cual era copiar y pegar. Ahora ya sabemos nosotros que eso se le llama plagio, ¿no? Entonces, una persona que copia de manera textual, ¿verdad? Copia algo, una frase, un párrafo, una oración, un enunciado, lo copia y lo pega en su trabajo sin darle el crédito al autor, estamos hablando del plagio. Por eso, y anteriormente nos decía, copia la lámina, sí, me acuerdo que íbamos a la papelería, ¿no? Que una biografía, íbamos a comprar la biografía no sé, de Allende o de Aldama o de, no sé, Miguel Hidalgo. Entonces, ya estamos transcribiendo tal y cual. Ese es mi resumen. Y pues no, nada que ver, ni resumen, ni síntesis, simplemente era copiar y pegar las ideas de alguien, de un autor, el que hizo la biografía, o el de la laminita, ¿no? De las partes del cuerpo humano, algo de anatomía, y copiábamos y hasta los mismos dibujitos los calcábamos y todo eso. Pero pues estaba bien, ¿no? En la primaria hacer eso, ¿no? Pero no, ahora sabemos que es necesario en el resumen parafrasear, ¿sí? Entonces, explicar las cosas con tus propias palabras, sobre todo al inicio hacer una paráfrasis mecánica, ¿verdad? En la cual vas explicando, no te sales tanto de las ideas del autor, pero ya lo estás explicando con tus propias palabras, con tus anécdotas, ejemplos, con tu pensamiento, ¿no? Ya lo vas mezclando, ¿no? Pero también pasar una paráfrasis que es creativa, ¿sí? Entonces, como hay una paráfrasis muy mecánica que explicas, pero no te sales del pensamiento del autor, ¿sí? De la fuente primaria o base, ya en la paráfrasis creativa, ahí sí ya te va a permitir el que tú puedas dar tus ideas, ¿verdad? Ya no salirte un poquito del autor y ya puedes tú mencionar anécdotas, ejemplos propios, o sea, ya te sales un tanto del autor y empiezas tú a jugar con las palabras, ¿no? Entonces, eso es a lo que queremos llegar, sobre todo en esta semana, con el resumen, y entonces decirles, o sea, para que no sea algo equívoco, el que digamos, el resumen es sinónimo de copiar y no, no. Aquí ustedes, si algunos ya tienen más experiencia o tienen estabilidad del resumen, pues no necesariamente copiar y tal y cual. Puedes extraer las ideas importantes, pero también al final, en un párrafo de cierre, tú puedes ya mencionar tus ideas, o sea, dar una a manera de conclusión algunas aplicaciones y demás. Es válido, ya más estilo síntesis. Bueno, de eso se va a tratar esta semana. Esa es la introducción, pero ya les voy a compartir ahora sí porque a veces los tardo mucho, ¿verdad? En en esta sesión, y también lo que quiero es que se pongan ustedes a leer y a redactar sus actividades integradoras. Muy bien, entonces ya me dicen ustedes si ya alcanzan a ver la presentación, ¿verdad? Ahí me comentan por favor en el chat si sí la pueden ver para seguir, ¿verdad? Y espero que ahora no, esta semana, ahora sí que
que crucen los dedos o a ver cómo. Gracias, gracias. Dice que sí se ve. Gracias, Jimena, Ángel, Ernesto. Blanca, muchas gracias. Sí, espero que ahora no nos dé problemas el internet, ¿verdad? Porque que no nos dé problemas internet, porque la otra semana sí tuvimos algunos detalles. Bueno, entonces, el módulo ya hacemos de la información al conocimiento. Y ese es el orden de la sesión. Ya les di la bienvenida. También hablé del propósito de la sesión, precisamente el hacer un repaso de lo que vimos la otra semana y también darles recomendaciones para las actividades integradoras de esta semana. Acuérdense, cada semana tenemos 2 actividades integradoras y ya nada más en la cuarta semana hay un proyecto integrador, pero hay un foro integrador. Entonces, en esta semana tenemos 2 actividades integradoras. Punto número 3, introducción a la semana 2, en un momento lo voy a hacer. Punto número 4, actividades integradoras, las recomendaciones que les voy a hacer. 5, preguntas y respuestas. Y por último, el cierre. Ya si no hay dudas, pues ya nada más les doy la despedida y listo. En esta semana 2 estamos abordando la unidad 2, leer y escribir para aprender. Entonces, aquí es importante saber que la lectura tiene un proceso, saber que la escritura también hay un proceso. En la parte de la lectura es muy sencillo. Entonces tenemos que es la prelectura, ¿sí? Analizo eso lo vamos a ver en las estrategias de esta semana, en las estrategias de lectura, ¿sí? Ahí lo tienen un recurso. Entonces, en esto sí es importante no empezar rápido a leerlo todo, sino que cuando yo leo un libro, por ejemplo, veo el título, pregunto por qué tiene ese título, ¿sí? ¿Qué tema va a abordar entonces? Lo relaciono, ¿verdad? Así, si el título es tal, entonces, ¿de qué tema va a tratar este libro o este artículo, este texto? Y después de eso veo, entonces este texto tiene 10 párrafos, ¿sí? Entonces, ok. Entonces ya voy viendo también, aquí hay un subtítulo, ¿verdad? También hay unas palabras que están en negrita, hay otras palabras que están en cursiva, o sea, voy viendo todos esos detalles. Al final también me mencionan que unas referencias, ¿sí? Entonces veo la parte previa, el de la prelectura, ¿sí? Es precisamente observar todo el esqueleto, la estructura que tiene el texto, ¿sí? Después ya viene lo que es ahora sí la lectura, ¿sí? Ahora sí que ya veo que tiene tantos párrafos, que la distribución que tiene, el título, todos esos detalles, ¿sí? Vienen en ocasiones imágenes, ¿sí? Entonces dice 1.1, observa el esquema, esta imagen, entonces va el texto, pero después del texto, en ocasiones vienen algunas gráficas, vienen imágenes que nos pueden ilustrar sobre lo que se está hablando. Es importante que veamos todo eso antes de empezar la lectura. Entonces, ahora sí ya, el momento de la lectura, ya vamos leyendo y vamos viendo si ya en qué párrafos se encuentran las ideas importantes y las ideas secundarias, y posteriormente se llama la postlectura. Es decir, después de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Sí, o sea, subrayé, hice un resumen o voy a hacer algún organizador gráfico, mapa conceptual, mapa mental, todo eso. Entonces, esas son las etapas: prelectura, lectura y postlectura. Pero también acuérdense que hay etapas en la escritura. No sé si lo alcanzaron a ver ustedes ya en el módulo 1, si no, pues aquí es sencillo. Estamos hablando de 4 momentos de la escritura, ¿sí? Entonces, aquí en la escritura hacemos la etapa de la planeación. Cuando ustedes van a redactar algo, es importante primero la planeación. A ver, ¿de qué va a tratar? ¿Sí? ¿Cómo voy a abordar el tema? ¿Sí? De lo que vayan ustedes a redactar, si es algo periodístico, literario, argumentativo, dependiendo del tipo de texto que ustedes quieran redactar. ¿Qué intención voy a tener al redactar este texto? ¿Cuántos párrafos voy a escribir? ¿Los párrafos de cuántos renglones? Esa es la etapa de la planeación. Nosotros lo que hacemos es, si nos dejan un trabajo, pues rápido tomamos la computadora o una lápiz pluma y ponemos ahí rápido, nada más a redactar y a redactar. Y al final decimos, hoy no me gustó, que esta idea no iba bien aquí, creo que donde era la puse en la conclusión y no creo que esto iba más bien en la introducción o en el desarrollo.
Híjole, entonces ya después es más complicado el que después querer corregir tantas cosas que no las, como no lo planeamos bien, ¿sí? Entonces ya en la parte de la redacción se nos va a complicar. Entonces primero es importante planear. Después ahora sí redacto, de acuerdo al esquemita que yo haya hecho un borrador, ¿verdad? Pero nada más qué sería lo que voy a realizar a grandes rasgos. Ahora sí redacto y después de que ya redacté, sí, dependiendo del tipo de texto, viene la etapa de la revisión, ¿sí? Revisamos el texto, a ver si quedó bien, y por último, la reescritura. Entonces, fíjense que son 4 momentos importantes de la redacción: la planeación, la redacción, revisión y reescritura. Entonces, eso sí, para que lo tomen en cuenta y cuando lo hagan, no nos vayamos directo al paso número 2, que es redactar y ya, y lo subimos, el documento y listo. Entonces, es importante que hagamos que llevemos a cabo los 4 momentos de la escritura. Bueno, entonces, aquí están los aprendizajes de la semana, los pueden consultar en la guía, ¿sí? Aquí en este caso, la utilización del Internet para algunas fuentes confiables, investigar, también el que ustedes desarrollen adecuadamente un resumen, ¿sí? El que también cuando ustedes, las lecturas que van a hacer en esta semana, que también sepan identificar cuál es el tema, la intención, las partes de expresiones orales escritas de un texto. Entonces, saber qué intención tuvo el autor al redactar y también dependiendo del tipo de texto, cuál es la intención, ¿sí? No es lo mismo si es un texto literario, ¿verdad? Si es un poema, pues tiene una intención estética, ¿verdad? De resaltar de la belleza, algunas características. Pero si estamos hablando de un periódico y es una nota informativa, pues la intención precisamente es comunicar algo que ocurrió, ¿no? Entonces la intención, dependiendo del tipo de texto, es diferente la intención, ¿sí? Eso se llama intención comunicativa. Y también existe la intención del autor, ¿sí? El autor en ocasiones también puede tener alguna intención de redactar algo. Si yo quiero redactar algo es porque tengo una intención de querer concientizar, moralizar, generar debate. Eso también es importante. Entonces no se les olvide también en esta semana el que ustedes sepan identificar. No es lo mismo el título a identificar el tema, ¿sí? Si, por ejemplo, hace un mes leí un libro que se llama La peregrinación del mal, de un autor español. Entonces, ya con el título yo dije, caray, es interesante, ¿no? Si ustedes leen ese título de La peregrinación del mal, caray, pues ¿de qué va a tratar esto? De esoterismo, brujería, de chamanismo, de qué es esto, ¿no? No, fíjense, cuando ya lees todo el libro te das cuenta que el libro habla de tipos de violencia, ¿sí? De las violencias que se puede llevar a cabo en la familia, en la sociedad, en las escuelas. Entonces, sí tenemos nosotros que saber identificar que no se van a confundir en eso. Una cosa es el título, ¿sí? Como les digo, ese título es La peregrinación del mal. Pero ya cuando lo leí todo, los capítulos y demás, ¿no? Ya después me doy cuenta que trata el tema de las violencias, no nada más de la violencia, de tipos de violencias. Entonces, se fijan, no se me van a confundir. Una cosa es el título de un texto, de un artículo, de un libro, y otra cosa es el tema, ¿sí? Si ustedes leen la novela del Conde de Montecristo, otro ejemplo ya literario, ¿sí? Dices tú, el Conde de Montecristo, pues ¿de qué va a tratar aquí? De los castillos, de los reyes, de los, pues de un reino, ¿no? De la Edad Media o de qué. Y no, el tema del Conde de Montecristo es la venganza. Sí, ya cuando se desarrolla todo la historia, la trama y demás, y al final ya decimos, eso trataba de la venganza. Entonces, una cosa es el título, El Conde de Montecristo, y otra cosa es el tema, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata? Pues, o sea, ¿de qué aborda el tema de la venganza? Es muy diferente. Bien, y también que empleen algunas técnicas de estudio, ¿verdad? Y sobre todo de lectura en esta semana. Bueno, no, mm, recuerdo, sobre todo, el que ustedes consulten la guía, ahí está la guía de esta semana, la guía del módulo, perdón, de la semana 2, ¿sí? De ahí viene una introducción parecida a la que yo ya hice, los aprendizajes también, y aquí esto es importante para que ustedes digan, si voy a hacer la actividad 3,
actividad integradora 3 de esta semana es la que vamos a abordar ahorita, selección de textos e ideas aplicables. ¿Qué recursos se relacionan? Tienes que leer lectura y escritura, lectura por gusto, no por obligación, estrategias de lectura, eso es importante, sobre todo el 1 y el 3 son muy importantes. Lean primero los recursos, posteriormente hacen la actividad, ¿verdad? Porque después van viendo y dicen, ay, no entendí esto. Es que no he leído los recursos, ¿sí? Y otros también que se pueden relacionar son el texto, la estructura de un texto, organización de un texto. También este es importante, ¿verdad? La actividad siguiente de esta semana, la segunda actividad de esta semana, que sería la 4 del módulo, se titula el resumen. Entonces aquí vemos ya los recursos que se relacionan, el recurso del resumen, pasos para resumir, resumen y comentario. Entonces, antes de hacer la actividad, ¿verdad? Porque la actividad se va de lleno, ¿sí? A lo que se tiene que hacer. Entonces, antes lean, revisen, escuchen, porque hay algunos audios, videos y demás de los recursos, ¿no? Muy bien, entonces, eso no se les olvide, por favor, revisar la guía. ¿Va? Después, ahora sí, nos vamos a la actividad integradora, sería la 3, ¿verdad? De este módulo, selección de textos e ideas principales. Sí están viendo la diapositiva de la que les estoy hablando. A ver si sí la están viendo. Ah, ok. Entonces, permítanme un momentito. Muy bien, permítanme. Aquí sigo con ustedes. Nada más sí quiero asegurarme que sí que se pueda ver. Y ahorita ya me dicen ustedes, porque creo que la otra semana nos pasó eso, ¿verdad? Que de repente regresamos a la presentación y ya no veían algunas diapositivas. A ver si ahorita sí la pueden ver. Bien, aquí sigo con ustedes, nada más estoy verificando si la pueden ver, la diapositiva. A ver, otra vez, vamos a intentarlo. Sí, en ocasiones falla un poquito, ¿verdad? Los medios para transmitir. A ver, creo que ahora sí se va a ver. Más que sí me quiero asegurar que las puedan ver. A ver, ahí sí la pueden ver la diapositiva. A ver, allá la quité. Ahora sí. Ustedes me dicen ahí en el chat. Sí los estoy viendo en el chat y ya me dicen si la pueden ver. Ok. Creo que ya, ¿verdad? Ok, excelente. Sí, mejor nos esperamos para que sí la puedan apreciar bien, ¿verdad? Bien, gracias, ¿eh? Qué bueno que están poniendo atención. Entonces, esta actividad se titula Selección de textos e ideas aplicables. Entonces, ¿para qué te sirve esta actividad? Para emplear estrategias de lectura que te ayuden a mejorar la comprensión lectora e identificar los tipos de texto. Entonces, acuérdense, no nada más va a ser rápido leer algo, sino que el que podamos extraer, ¿sí? Extraer ideas que están implícitas e ideas que están explícitas. A veces hacemos preguntas y dicen, ¿de qué trata? A ver, ¿quién es el personaje? ¿Cuál sería el tema? Y rápido lo podemos, ahí lo vemos en el mismo texto. Eso se llama de manera explícita, cuando algo lo puedes encontrar fácilmente de manera textual, ¿sí? Pero también hay cosas que podemos decir, a ver, ¿cuál sería la idea global, ¿sí? De todo lo que leí, ¿sí? En síntesis, ¿de qué trató? Eso no viene en un párrafo en específico, no lo vamos a encontrar de manera explícita. A eso se le llama implícita, porque tengo que hacer después del análisis de todos los párrafos y de todas las ideas y palabras de ese texto, tengo que hacer una inferencia. Eso se le llama deducir. ¿Sí? Entonces ya digo, bueno,
después de haber leído todo esto y de la sumatoria de todo eso, ¿sí? Ok, me queda claro, pero ahora tengo nada más con pocas palabras, ¿sí? Tengo que decir de qué trata, cuál sería la idea global, ubicar en dónde están las ideas principales, ¿no? Entonces, esto es lo importante, que ustedes a través de estrategias de lectura, ¿sí? A veces las más comunes, como la subrayar algo, un texto que digan, esto es a mí me parece que esto es importante, ¿no? Aquí hay ideas secundarias, son ejemplos, son anécdotas, fechas y todo eso. No, creo que son ideas secundarias. Pero esto sí, porque hasta de acuerdo al título y una imagen que viene más abajo, está abordando este tema acerca por ejemplo, la corrupción. Entonces, no, sí, entonces sí es importante y a veces lo subrayamos o lo vamos anotando las ideas clave, las palabras clave y todo eso. Entonces, eso es importante para la comprensión lectora, porque en ocasiones leemos así y si no, pues lo hicimos muy rápido. ¿Y de qué trató? Pues no te quedas con nada, porque no anotaste palabras de difícil comprensión. Había palabras que no las conoces, hay palabras que no conoces y no las investigas. ¿Sí? Las puedes investigar por contexto o las puedes también buscar en un diccionario y no lo hacemos. Eso hace que también influyan algunas palabras que son importantes y que son clave y si no las investigas no vas a entender la totalidad del texto. ¿Sí? ¿De qué se trata entonces esta actividad? Redactar un resumen o un esquema de la lectura que más te agrade y una reflexión final. Eso es todo. Entonces, elegir una lectura, si mal no recuerdo, te las pongo aquí en la pantalla, son 4, ¿verdad? 4 textos, elegimos uno nada más. Esto sí es importante, nada más hay que elegir uno, porque en esto se me confunden. Cuando ya he dado este módulo, algunos se confunden y en lugar de elegir uno, leen todos los textos. No, pues se les va a hacer bien cansado, porque lo único que vas a analizar es uno, entonces no es necesario que los leas todos. Entonces yo lo que les recomendaría es que ustedes elijan aquel con el cual se identifiquen más, el que les parezca más atractivo también tan solo el título del artículo, ¿sí? O algo que les llame la atención, ¿no? De eso, si dice, o me gustaría más bien leer periodístico, lírico, o este tipo de texto me llama más la atención. Entonces nada más vas a elegir uno, ¿sí? Un texto, de ahí vas a sacar un resumen, ¿sí? Vas a redactar un resumen de ese texto que has elegido y al final viene una reflexión. Y eso es todo de esta actividad, ¿verdad? Entonces ahí está lo que les decía. Elige un tipo de texto. Puede ser científico, informativo, periodístico y literario, ¿sí? Analizar el texto. Entonces, este viene aquí. A ver, vamos a ver si lo pueden ver desde la plataforma. Vamos a ver si lo podemos ver. Es esto. ¿Sí? Así lo están viendo. Bueno, entonces aquí miren, esto es desde la plataforma. Entonces, aquí están los textos. ¿Sí? Son 4 tipos de texto, aunque realmente entonces son 2 de cada uno. ¿Sí? Entonces, hay 2 opciones de texto científico, 2 opciones de texto informativo, 2 del periodístico y 2 del literario. Entonces, tú nada más vas a elegir una opción. ¿Sí? Si dices tú, a mí me llama más la atención o me gusta más el texto periodístico, perfecto. Aunque también no caigan en la zona de confort, de decir, me gusta leer el periódico, pues no va a ser más allá. No, pues cámbienle. Igual si alguien quiere algo más de un tema en específico, algo más informativo o algo de ciencia, un texto más argumentativo, pues yo digo, bueno, lo único que van a hacer ustedes primero, vean en esta primera columna el tipo de texto, ¿sí? Científico, informativo, periodístico y literario, ¿va? Entonces ustedes ya que lo hayan analizado, ¿sí? ¿Cuál es el que van? Bueno, yo me voy a quedar con el literario, ¿sí? Y me voy a quedar con el del Principito, ya lo leí, ¿sí? Entonces, pues eso ya he hecho el resumen, ya me lo sé, no, mejor voy a leer el de abajo, La noche boca arriba de Julio Cortázar, ¿sí? Entonces ya de esos, fíjense, nada más es uno, si no se me van a confundir y vayan a leer todos, tengo que leerlos todos, no, 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 nada más de todos estos que están, dicen, yo quiero el literario, ¿ok? Pero el que más me llama la atención no es el de arriba, el de Saint-Exupéry, es el de Principito, no, el de La noche boca arriba de Julio Cortázar, nada más, eso es lo que hay que hacer, lo leemos, ¿sí? Entonces leemos y después viene la parte del análisis, ¿sí? Va a venir esta parte de aquí abajo, ¿sí? Que va a ser el análisis. A ver, me voy a cambiar
a ver si ahorita sí pueden ver la presentación. Ya se tarda poquito. Aquí sigo con ustedes, nada más estoy viendo que sí puedan verla. Ahí está. Se tarda poquito, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, sigue el análisis del texto. Ya que yo hice la elección de uno de los, nada más uno, no vayan a elegir dos, es uno. De ese vas a hacer el resumen. Ahora sí, se fijan, yo elegí el de Julio Cortázar. Este es el análisis, ya se los estoy dando, ¿verdad? El que elija ese, pues ya le estoy dando el ejemplo. Entonces, el título. ¿Cuál es el título? La noche boca arriba. Autor, Julio Cortázar. Fecha de publicación, ahí viene también, ¿sí? Me faltó nada más ahí, porque también viene el mes, pero nada más, 2017. Tipo de texto viene en la primera columna, dice literario, periodístico, científico, informativo. Este texto es literario, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a, sí, ahí lo tienen en el documento que van a descargar, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, como en limpio, esto lo tienen en blanco, ¿sí? Entonces nada más hay que ir llenando. Si ustedes eligieron otro, del título El Principito, autor Anton de Exupéry, fecha de publicación, ya le ponen, no sé, 2015. Tipo de texto, también es literario, ¿no? Entonces, aquí ya nada más si ustedes, o es periodístico, o es, dependiendo del que hayan ustedes elegido. Después va a decir características del tipo de texto. Entonces, ¿qué características tendría este texto? Si es literario, si es periodístico, busquen las características de un texto científico. Si es ¿cuál es el otro? Periodístico. Si es periodístico, o sea, busquen el tipo de, perdón, las características del tipo de texto que ustedes hayan elegido. Entonces, si es literario, pues yo esto ya lo investigué y digo, el texto literario relata alguna historia, la historia puede ser real o de ficción, puede estar en sentido figurado y puede influir, pero pueden incluir algunas figuras retóricas, ¿sí? Entonces, eso sería la primera parte del análisis. Esto lo tienen ustedes que investigar y en algunos recursos también viene, ¿no? Entonces, después, acerca de las ideas principales del texto, ¿sí? ¿Qué vas a poner entonces ahí? Vas a poner 3, ¿sí? Entonces, haces la lectura, ¿sí? Vas a ir leyendo párrafo por párrafo, dependiendo del texto que hayas elegido, y vas a encontrar ahí las ideas importantes. ¿Cómo le haces tú para esto? Miren, ustedes vayan identificando en cada párrafo, ¿sí? Que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Ustedes vayan viendo, distinguiendo entre ideas básicas, ideas que son clave, de las ideas que son secundarias. Las secundarias son complementarias, ¿sí? Entonces tú dices, este libro de qué trata, ¿sí? Este texto de qué trata. Entonces, ok, está abordando el tema acerca del amor, ok. Entonces, tú vas viendo precisamente, en ocasiones se mencionan ejemplos, se mencionan autores, se mencionan algunas anécdotas. Entonces, esas son ideas complementarias. Tú vas a encontrar una idea principal como una tesis, ¿sí? ¿Qué es una tesis? Es algo, una afirmación, sé que se está afirmando algo, ¿sí? Entonces, si tú puedes ver, pues te puede decir el autor, depende de lo que el autor haya dicho acerca del amor, ¿no? Entonces, tú vas a ir buscando, si este texto trata del amor, a ver, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la tesis del autor? O las tesis, pueden ser algunas ideas principales, pero a lo mejor puede ser nada más una. Entonces yo busco y ya digo, ok, lo que piensa el autor acerca del amor, sí, el amor es algo más intelectual, que no es cierto que nos enamoramos con el corazón no, el amor es algo más racional, que nosotros identificamos ciertas características de algo, de una persona, de un animal, de una cosa, y pues podemos enamorarnos o tener empatía con eso, pero es más la parte racional o intelectual que la parte de la voluntad. Ok, pues esa es ustedes lo van a ver como una afirmación. En donde encuentren ustedes una afirmación, por ejemplo, si hablamos del tema de la tecnología o de las tecnologías de la comunicación y la información actuales, si hablamos del tema de las tecnologías, si tú vas leyendo un artículo que hable acerca del tema de las tecnologías, ¿sí? Busquen ustedes la tesis que dice el autor. A ver, el autor, ¿está de acuerdo con las tecnologías o está en desacuerdo con las tecnologías? Y en el texto tú vas buscando en un párrafo
En los párrafos vas a ir buscando qué opina el autor de las tecnologías. En un párrafo, a lo mejor en el primer párrafo no, nada más es introducción y menciona puras ideas así generales, no, secundarias, no. En el segundo párrafo, a ver, ahí ya dice el autor, de acuerdo a los resultados actuales en los desempeños de los estudiantes, ¿sí? Hemos visto cómo no utilizan adecuadamente las tecnologías. Las tecnologías no se están utilizando para el aprendizaje. Se utilizan como distracción, como entretenimiento, como... Ah, ok, ok. Entonces, si se fijan, ya encontré una idea principal. ¿Sí? Entonces, esa idea principal la encuentran como una tesis. ¿Qué es una tesis? Es una afirmación que se hace del tema que estamos abordando. ¿Sí? Entonces, lo demás puede haber en otro párrafo, párrafo 4, 5, en otros párrafos puede haber ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, en el párrafo 3, vemos cómo algunos niños se la pasan con las tecnologías y con los dispositivos y conectados todo el tiempo, pero no están aprendiendo nada. ¿Sí? Entonces, esto lo hace, entonces, y empiezas a mencionar algunos ejemplos, algunas vivencias, anécdotas, fechas y demás. Entonces, esas pueden ser ideas secundarias, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a encontrar una idea principal en un texto? Búscalo como una tesis. Una tesis es una afirmación. Estamos haciendo una afirmación sobre algo. Sobre el tema que estemos abordando, se hace una afirmación. Y a partir de eso, el autor va a ir buscando diferentes recursos para explicarlo, ¿sí? Entonces, fechas, vivencias, anécdotas, va a ir buscando diferentes cosas como para poder desarrollar el tema, pero realmente tienen que ubicar ustedes afirmaciones que se hagan sobre el tema y esas van a ser, que son tesis, ¿sí? Y esas van a ser las ideas principales. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es complementario. Lo que complementa el texto son ideas secundarias. Sí son importantes, pero lo que estamos buscando para hacer el resumen son las ideas principales. Entonces, recomendaciones, lean el título nos puede decir mucho, ¿sí? En la mayoría de los casos, en otros, como les digo, hay libros que definitivamente ni te imaginas, pero en la mayoría sí. Apreciar imágenes, ilustraciones, gráficas, en general, apoyos visuales. También puede haber ahí en algún cuento, en alguna leyenda, en el periódico, ¿sí? Vienen apoyos visuales, gráficos. Entonces, ustedes ven y dicen, okay, ¿por qué está aquí el gobernador de tal estado y está dando un diploma? Ah, caray, entonces, pues, ¿de qué está hablando? Está dando reconocimientos. Ya desde una foto, desde una imagen, te puedes dar cuenta de lo que se está hablando en la noticia, ¿no? En la nota informativa. Es importante también que relacionen las imágenes, las ilustraciones con el tema y con la idea principal. Leer el texto completo y preguntarse cuál es la idea global. Entonces, una cosa es que vayas leyendo párrafo por párrafo para encontrar las ideas principales, pero al final también es importante que si ya leíste el texto completo, te hagas preguntas. ¿Sí? Y que comentas, a ver, tengo dudas, ¿por qué tengo dudas? ¿La tengo que leer otra vez? ¿O sí me quedó claro? ¿Y de qué trata en general? Ah, ok, entonces, en general trata del tema de las tecnologías. Ah, ok, entonces sí me quedó claro. ¿Pero qué de las tecnologías? Ok, entonces eso me va a ir sirviendo para identificar la idea global. Identificar palabras clave o detalles relevantes. Es importante que ustedes ubiquen. Y si esas palabras clave, si son importantes en el texto, a veces están resaltadas con negrita o con cursiva, si esas ideas dices, es una palabra clave, pero no la entiendo, pues búsquela. Una forma es por contexto, ¿sí? Entonces ves lo que le rodea, lee todo el párrafo, ve lo que le rodea a esa palabra. Y así te puedes dar cuenta, ah, ok, ok, de acuerdo al contexto, las palabras que están alrededor de esa, trata de esto. Las puedes encontrar las palabras o el significado de las palabras por contexto. O también, pues, utilizamos como le decíamos antes, el tumbaburros, ¿verdad? Pero yo les recomiendo sobre todo la RAE. Lo pueden descargar a su celular, búsquenla, RAE, Real Academia Española, y está gratuito en la aplicación, y también pueden entrar a la página de la RAE, y ahí ponen nada más la palabra y les va a salir el significado, ¿no? Diferenciar de ideas secundarias, bueno, de eso ya les hablé. Identificar la estructura del texto y en cada parte que podemos encontrar ejemplos, anécdotas, fechas, explicaciones. Entonces, una cosa es identificar las ideas principales y otras las ideas secundarias. Entonces también es importante que nosotros vayamos distinguiendo cuáles son. Acuérdense, las secundarias son las que complementan nada más. Explicaciones, fechas, anécdotas, ejemplos, todo eso que viene ahí. Y también las ideas principales las podemos encontrar de manera explícita o implícita. Ah, bueno, eso ya se los había hablado. Ok, después de esto,
ya cuando hayan elegido el, el texto del que van ustedes a hacer el resumen, ahora sí toca hacer un esquema o un resumen. Uno de los 12, el que quiera hacer el resumen tal y cual, bien. Pero otra forma también de resumir son organizadores gráficos o esquemas. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de esquemas. Ya los conocen ustedes, pero nada más para que los repasen. Ejemplos de esquemas: cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, algún diagrama, ¿sí? Infografías. Entonces, eso les puede servir para rescatar las ideas principales, pero las puedes tú organizar de diferente manera, ¿no? Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, un cuadro sinóptico. Si ya identificaste cuál es el tema, pues va en la parte hacia la izquierda y vamos trabajando de manera horizontal, abriendo llaves, ¿no? Después viene el tema, ya lo tenemos, ¿verdad? El que les decía de las tecnologías. Aquí encontramos 3 ideas principales, ¿sí? Entonces la primera idea principal, el autor no está de acuerdo, ¿verdad? En que, o más bien el autor mencionó que las tecnologías, las TICs, no están sirviendo para el aprendizaje. Ok. Pero ¿qué ideas secundarias dio? Dio un ejemplo acerca de que hay niños que se la pasan todo el tiempo nada más, pero no lo utilizan para el aprendizaje. También en la escuela, si no se les puede soltar dispositivos a los estudiantes, a la mayoría, porque lo utilizan para otra cosa. Entonces, aquí ya dimos algunas ideas secundarias, ¿sí? Y también después se puede explicar el concepto, ¿verdad? De tecnología, el concepto de aplicaciones, bueno. Entonces, esta es la forma. Si alguien quiere, le sirve hacer en lugar de un resumen así clásico, tradicional, ¿verdad? De redacción, y dice, no, pues yo voy a hacer mejor un esquema. Entonces puedes hacer un cuadro sinóptico como este. También puedes hacer un mapa conceptual. Considero que sí es un poquito más laborioso, sobre todo porque tienes que, si se fijan en el anterior, podemos poner más frases, ¿sí? Podemos poner cosas más, hasta a veces párrafos, algo todavía un poquito más desarrollado en un cuadro sinóptico. En un mapa conceptual no, tienes todavía que ser más precisos. Entonces acuérdense que va en orden jerárquico, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es más lineal, entonces va de arriba hacia abajo. Y ahí vienen, utilizan también nexos o conectores, ¿sí? Entonces esos son los que van, las rayitas que se van abriendo, ahí se ponen también palabras para conectar el concepto que sigue, que está en azul. Entonces, ese también lo pueden utilizar, el mapa conceptual, que es jerárquico y va de la mayor importancia a menor importancia, ¿sí? Entonces, el tema central, ¿sí? O la idea principal la podemos hasta arriba, ¿sí? Y ya hacia abajo vamos poniendo las ideas secundarias. También nos puede servir, pero si fijan, es más bien como vertical, de arriba hacia abajo. Y el otro, el cuadro sinóptico, es más en horizontal. Diagrama de flujo también. Dependiendo el texto que ustedes hayan elegido, ¿sí? También te pudiera servir un diagrama de flujo como ¿verdad? El tratando de darle, como hablando del procedimiento, ¿no? Cuando hablamos de un proceso, si ustedes también quieren, por ejemplo, si es un texto científico, a lo mejor les puede servir porque hablaron de un fenómeno social o de un fenómeno natural y explicar cómo ocurre ese fenómeno, cómo va el proceso, pues les puede servir un diagrama. Sí, mapa mental, pues es de los más, se me hacen un poquito más sencillos porque va a combinación de texto con imágenes. Entonces, fijan la estructura, al centro va la idea principal y alrededor ponemos las ideas secundarias. ¿Sí? Se me hace de los más sencillos y pues es lo que yo más recomiendo cuando no tienen mucha práctica, empiecen más bien como o el cuadro sinóptico. Son más sencillos de realizar. Pueden hacer entonces puedes hacer el resumen, ¿verdad? Clásico, o también puedes hacer un esquema como el que les mencioné. ¿Va? Ahora, ¿cómo puedes, si quieres realizar el resumen, ¿cómo lo puedes hacer? Yo les pediría como estructura, ¿sí? De 2 o 3 párrafos, pero cada párrafo que lo hagan de 6 a 7 renglones. Entonces, aquí les pediría que ustedes hagan los 3, ¿sí? 3 párrafos. En el primero puedes empezar como la idea principal, pero como introducirla, ¿no? Después mencionar en otro párrafo de 6 a 7 renglones, ir desarrollando las ideas y por último, en el tercer párrafo, que ya lo vayas cerrando. Como de manera de conclusión ya vas mencionando ya como la aplicación o a qué fue lo que llegamos, ¿no? Entonces, en este caso, para que no sea tan amplio, ¿no? Esto les va a llevar en una cuartilla, es decir, en una hoja les llevaría
pues aproximadamente 3/4 de la hoja o casi la hoja, ¿no? Utilicen de preferencia para el resumen, puedes utilizar la letra Arial 12, ¿sí? Y si utilizas esa letra, pues sí, aproximadamente van a llegar como un poquito más de media hoja, ¿sí? O a 3/4 de la hoja, si hacen esos 3 párrafos de 6 a 7 renglones. Nada más que si sean de 6 a 7 renglones, para no le hagan trampa, porque hay quienes nada más, ya está mi trabajo, y aquí están mis párrafos, y entregan párrafos de 2 renglones, de 2 líneas. Entonces, pues no van a alcanzar a desarrollar las ideas, ¿sí? Entonces, se le está pidiendo 3 ideas principales mínimo, ¿sí? Pues en los 3 párrafos, en esos párrafos desarrollan esas ideas principales. Nada más hagan esa secuencia, ¿sí? Esa secuencia de cómo ir introduciendo, ir desarrollando y al final ya vas aterrizando, ¿sí? Entonces, desarrollar las ideas con tus propias palabras. Esto es importante, prohibido copiar y pegar, acuérdense que es plagio. Entonces, diga con sus propias palabras, anímese. Me doy cuenta quienes están, te mencionan ejemplos bien interesantes. La otra semana varios hablaron de cosas así, personales. Entonces, eso me doy cuenta quienes sí lo están haciendo con honestidad y quienes sí están mencionando ideas propias a quienes nada más lo están copiando y pegando. O de hecho hay unos que entregan trabajos plagiados, ¿no? Entonces, o sea, que los sacaron tal y cual. Entonces, pues no, eso no va a generar ningún desarrollo intelectual, ¿sí? Entonces, y cuidar, perdón, la cohesión y la coherencia. Entonces, aquí sí es importante que si hacen los párrafos, ¿sí? En cada uno de los párrafos se fijen que hay una secuencia, ¿sí? Entonces, si hablas en uno de algo y que veas que conecte con el siguiente, a eso se refiere la parte de cohesión. Y también puede haber coherencia en el sentido de que en el párrafo desarrollen bien las ideas, ¿no? Puede ser un punto y seguido, pero tú sigas con la idea, ¿sí? No que en ocasiones hablamos de una cosa, punto y seguido, punto y aparte, y ya no tiene nada que ver con el tema. Entonces es importante que busquen esto que se llama cohesión y coherencia, ¿va? Es decir, una secuencia lógica. Muy bien, ya de los puntos 4, 5 y 6 son momentos para generar reflexión, ¿sí? Los anteriores es del 1 al 3, ¿sí? De lo que les hablé anteriormente en la actividad, pero esto ya del 4, 5 y 6 son momentos para generar la reflexión, ¿sí? Ya les van a hacer algunas preguntas acerca de qué fue lo que más les llamó la atención. Bueno, aquí los tenemos, nada más, pero a ver si lo podemos. Aquí está, miren. Del 4 al 6, ¿sí? Estamos hablando de escribir en un párrafo. Si fijan, hay un párrafo. Aquí le está pidiendo párrafos de 5 a 10 líneas, ¿sí? Entonces, mínimo 5, máximo 10. ¿Por qué te interesó esa lectura? Entonces, a mí, ¿por qué me interesó? A mí me gustan los textos literarios. Entonces, yo puedo decir, a mí estoy más familiarizado con el texto literario más que con el periodístico, que con el científico, y me llama mucho la atención. ¿Desde cuándo había escuchado este autor, Julio Cortázar? Y pues quise abordar uno de sus textos, y la verdad me quedó muy contento porque sí me llamó mucho la atención, pero aparte me sentí ahora sí que sí me gustó la lectura que realicé, ¿verdad? Entonces, de 5 a 10 líneas, explicar el por qué les interesó esa lectura. Ya el punto número 5, van a ustedes a mencionar 3 estrategias de lectura. Aquí hay en esta semana hay un recurso acerca de estrategias de lectura. Léanlo, de ahí pueden sacar del punto número 5 lo sacan de un recurso, ¿sí? Entonces, vas a mencionar 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Yo ya les mencioné algunas, por ejemplo, subrayar, la parte de las ideas principales, cómo las puedes identificar, esas son estrategias de lectura. Entonces, esas, las que yo les mencioné, y hay otras que vienen en un recurso ahí en plataforma, las pueden utilizar. También, y ya el último punto es menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. Entonces, aquí tú ya nada más puedes mencionar, pues ya mejoré mi comprensión lectora, ya entiendo un poquito más lo de la interpretación, ya sé identificar ideas principales y las puedo distinguir de ideas secundarias. Entonces, ¿qué se generó? ¿Qué nuevos conocimientos tienen? También tan solo de la lectura, puedes mencionar acerca de un texto literario, ya sé que tiene una intención, ya sé que vienen algunos personajes, o sea, la estructura de un texto literario, ya sé cómo es. Entonces, ¿qué te generó? ¿Qué 2 nuevos conocimientos que te hayan generado? Y listo, ya nada más ponen el nombre adecuado al archivo, ¿verdad? A esa nomenclatura,
y lo suben a la plataforma. Bueno, entonces de eso trata esta actividad. Espera poquito para que se pueda abrir, ¿sí? Ya, la actividad anterior de eso trató, ¿va? Entonces, ahora el resumen, la actividad integradora es la 4 de este módulo, es el resumen, en la 2 de esta semana. ¿En qué consiste? Nada más vas a elegir un texto y descargar el documento, el resumen, para completarlo. En esta, ¿cuántos vienen? Fíjense bien, vienen, permítanme, van a venir, a ver si me puedo salir de aquí. Son 3 textos, ¿verdad? A ver, permítanme, nada más porque ya me salí. Aquí sigo con ustedes, nada más para que me dejen entrar a la plataforma y explicárselos desde aquí. Bueno, estamos en la semana 2, ¿sí? Y estamos en la actividad integradora, el resumen. Bien, entonces les decía, aquí vienen, miren, son 3 textos, ¿sí? Uno es de Jorge, nombre, Ibargüengoitia, sí me salió. Está escrito La Ley de Herodes, y hay diferentes textos, ¿verdad? Les va a gustar, escribe muy padre. Juan Villoro también, este es más de textos argumentativos, Juan Villoro, muy interesante también, literato y filósofo y demás. Carlos Monsiváis también, cosas interesantes. Son 3 autores muy interesantes, y vas a elegir nada más uno, ¿sí? Y entonces, fijan, ya te van a descargar el texto que viene ahí. Punto número 2 dice, descarga el documento, el resumen. Bueno, entonces, ya acá lo tengo descargado, aquí está. Entonces, no, pones tu nombre, ¿sí? El nombre el nombre de usted, el nombre y autor del texto elegido, ¿sí? Entonces, aquí vas a poner el nombre de Luis Villoro y el nombre del texto que elegiste, ¿sí? Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto. Pues ese es sencillo, ¿no? Tú ya puedes decir, el tipo de texto es más argumentativo, me interesan más textos que sean producto de investigaciones, me gustan textos más científicos, filosóficos y más que los de literatura, me llaman más la atención estos temas y demás. Entonces, ya aquí menciona por qué seleccionaste ese texto, ¿sí? Y aquí interesante, porque fíjense, es importante que ustedes, por eso viene el punto número 3, investigar sobre el contexto del autor, ¿sí? Entonces vas a investigar quién es el autor, ¿sí? El contexto del autor, familiar, académico, económico. Entonces busquen en una página confiable, puede ser de la UNAM, algún blog interesante de literatura que sea confiable, ¿sí? Entonces busquen el autor, por ejemplo, Monsiváis, ¿sí? Entonces busca, ¿sí?, la biografía de Monsiváis, pero busquen una fuente confiable, sobre todo de una universidad o de un blog que sea confiable de una universidad, ¿sí? Entonces busquen la biografía de Monsiváis, por ejemplo, si eligen ese texto, y vas a investigar de su familia, ¿verdad? ¿Cuántos eran de su familia? En qué lugar, porque también tiene que ver mucho si es del sur, por ejemplo, si él es de Chiapas, si es de la Ciudad de México, o si es del norte, o si es del Bajío, no sé. Es importante que ustedes ubiquen todo eso, ¿no? La parte de ubicación geográfica, cultural y demás, porque hay algunos que escriben muy padre y también que tienen una forma de redactar diferente, sí, como Jaime Sabines, que él es de allá del sur, entonces él tiene una forma muy padre de redacción, pero también depende del contexto que él tiene, de la familia, en donde vivió, sí, datos importantes del autor, en dónde estudió, en lo académico, sí, qué fue lo que estudió. Entonces, si es un literato, si es economista, si es político, si es filósofo, si es qué es, de esa manera van a entender el pensamiento y la forma de redactar del autor. Es muy importante el punto número 3, el que investiguen el contexto del autor, ¿sí? En que también, si él estuvo en un contexto bélico, es decir, bélico de guerra, entonces, si alguno de ellos tuvieron que ver con el 68, ¿verdad? De la matanza de lo de Tlatelolco y todo eso, o también algunos de ellos ya que son muy grandes de edad, les tocó a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, o hay quienes hasta, bueno, ya casi ya no hay tantos porque ya murieron la mayoría, pero por ejemplo a algunos les tocó hasta la 1910, ¿verdad? La Revolución Mexicana, o después de la Revolución, era un contexto bélico, es decir, de guerra. Entonces también eso es importante que ustedes redacten el contexto del autor. El 4, punto número 4, para que comprender tu texto,
responde las siguientes preguntas. Ya que leíste el texto, ahora sí, ¿cuál es la idea principal? ¿Verdad? Entonces, con que ustedes, acuérdense que la idea principal es solamente una afirmación que encontraron acerca del tema que aborda el autor. Ubiquen ustedes la afirmación central, la básica. ¿Verdad? Todo lo demás es complementario, pero ustedes ubiquen esa afirmación que dice el autor. Sobre este tema, sí, yo estoy de acuerdo con esto, esto y esto, ¿sí? O estoy en desacuerdo con este tema. ¿Sí? Entonces, esa afirmación, esa tesis, ¿sí? Busquen la tesis central, ¿sí? Esa va a ser la idea principal. Entonces, nada más, ya lo demás van a ver que son ideas complementarias, secundarias. Entonces, ustedes ubiquen la tesis. ¿Y qué es la tesis? O es una afirmación que se está haciendo sobre el tema central. Eso, con eso yo creo que les va a quedar claro. Y también las ideas secundarias. Ya las ideas secundarias van a ver que hay ejemplos, que hay fechas, que hay otras cosas para nada más desarrollar o complementar la idea principal. Escribir palabras clave, eso es importante también, ¿verdad? Entonces, hay palabras que se relacionan directamente con el tema central. Ubiquen esas palabras clave, ¿sí? Entonces, si hablamos del tema de las tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las palabras claves del tema de la tecnología, de las tecnologías? Entonces, pueden ser recursos, ¿sí? Si en el texto viniera la palabra recurso o recursos, esa sería una palabra clave. Aplicaciones, ¿sí? Programas, ofimáticos, eso, o sea, todas esas van a ser palabras que directamente se relacionan con la idea principal o con el tema, son palabras clave. Entonces también ubiquen palabras clave. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Entonces, el tema, acuérdense, es algo, aquí el tema sería algo breve, pero les está pidiendo que describan el tema. Si el tema entonces sería las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Describe eso. ¿Qué sería eso de las tecnologías de la... ¿Sí? O si habla del tema, como les decía en la novela esa que les mencioné, del tema era la venganza, describe entonces el tema. Habla de la venganza, pero ¿por qué la venganza? Ah, la venganza porque al actor principal o al personaje principal lo engañaron, se decepcionó y después buscó a las personas que se la aplicaron para vengarse. Entonces, ese sería que describas un poquito el tema de la lectura y también la intención del texto. Ubiquen, si el texto es argumentativo, ¿sí? ¿Cuál será argumentos para defenderlos o para refutarlos? Si el texto es periodístico, pues son notas informativas, entonces lo que desea aquí el autor del texto, la intención que hay detrás del texto periodístico es informar acerca de una situación que ocurrió, de algún hecho, ¿sí? que ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, esa es la intención. Vean ustedes qué tipo de texto es y con eso se van a dar cuenta. El texto literario, si escogen un texto literario, pues ustedes van a... ¿Qué es el texto literario? Ok, lo que quiere es relatar algo que ha sucedido o relatar alguna historia real o de ficción. Entonces, esa es la intención del texto. Nada más ubiquen qué tipo de texto es. Si es informativo, periodístico, científico, argumentativo, literario, no sé. Redacta tu resumen. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que ya se dieron cuenta de esto. Esto, que el punto número 4, les va a ayudar para que desarrollen las ideas del resumen. Nada más que ahora lo hacen con sus propias palabras. ¿Qué les está pidiendo entonces? Aquí que sea una cuartilla, es decir, una hoja ahí de Word, ¿sí? Si lo van a hacer ahí en Word, entonces sería nada más una cuartilla, ¿sí? Una hoja. Y ya, eso sería del resumen. Y posteriormente dice, para finalizar, sí, eso es importante, para finalizar van a exponer su resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. Algunos se animan a hacerlo del audio, pues no, o sea, todos lo tienen que hacer, pero algunos se están animando a hacer el video. Adelante, ¿verdad? Entonces la duración, acuérdense, de 2 a 3 minutos. Sí, puede ser audio, puede ser video. Los que se animan a hacer video, pues mejor, seguro que los conozco, todos los estoy viendo, todos los estoy revisando. Entonces, ¿qué debe tener? Una introducción, ahí vienen los datos de mencionar tu nombre, la actividad, todo eso. Exponer el resumen, ya lo tienes escrito, pues ya nada más menciona lo más importante de tu resumen, ¿sí? O lees el resumen, nada más acuérdense de la entonación, la dicción, que se entienda todo. También una conclusión, ¿verdad? En la que van a mencionar cuál es la intención del texto que leíste. Esto también ya lo mencionaron en el punto número 4, nada más lo agregas a tu resumen, la intención del texto, ¿sí? ¿Cuál sería la intención? Y ya después de eso que ya tengas tu grabación, ¿sí? El audio o el video,
Entonces si lo grabaste el audio, ¿verdad? Lo vas a subir a la nube o el video, lo suben a la nube, a Drive, y nada más ya me comparten el enlace y el enlace lo pegan aquí abajo. Aquí está, enlace del audio o del video. Nada más acuérdense generar bien en el caso los permisos para que me lo puedan compartir, porque en algunos no los puedo abrir porque no me dan, no generan la licencia o el permiso, no generan el permiso para poderlo abrir. Entonces, si me dan el enlace, pero no lo puedo abrir, cálenlo antes, enviénselo a alguien y vean si se puede abrir. No se puede abrir. Entonces regresen, sí, y generen el permiso para que lo puedan abrir, que esté público. Sí, tú lo pones. Y también en YouTube, el que tenga un canal, lo puedes subir su video a YouTube y nada más me manda el enlace, pero el video lo tienes que poner, o el audio lo tienen que poner público, no lo pongan oculto, no lo pongan privado, porque no lo puedo abrir. Sí, entonces generen bien el permiso, por favor. Eso sería, posteriormente, entonces les voy a estar enviando un recurso en la plataforma. ¿Sí? Les voy a dejar un recurso por si tienen todavía dudas de cómo grabar. Yo les dije de manera sencilla la otra semana que lo pueden hacer tan solo con el WhatsApp. ¿Sí? Si no tienen tantos recursos ustedes ahorita, se les complica. Nada más en WhatsApp pueden ustedes grabar el audio como se lo mandan a alguien conocido y ya grabas tu resumen en WhatsApp, y ese mismo, ya nada más cuando lo terminas de grabar y ya lo enviaste a alguien, lo rescatas, ¿sí? Y lo puedes subir. De ahí mismo hay una opción que dice enviar, ¿verdad? O subir, y ya tú lo puedes subir a Drive, o ya de ahí lo puedes tú rescatar para que lo subas. Desde ahí directamente lo puedes subir a Drive, lo puedes subir a la nube. Entonces, esa es una forma muy sencilla, pero si se les complica por el WhatsApp, ¿verdad? También tengo otras opciones. Yo creo que en un ratito más les voy a dejar otras opciones de cómo subir a Drive y con qué grabar. Si alguien tiene dificultades para grabar con celular, hay otras opciones, ¿sí? Con las cuales puedes grabar. Bueno, entonces eso es lo de esta actividad del resumen. No se les olvide aportar en el foro Aprendiendo. Yo también estoy entrando en las noches. Ahorita en la tarde reviso, ¿no?, si tengo que hacer alguna intervención o demás, y está muy bien que vayan ustedes compartiendo, compartiendo y retroalimentándose entre ustedes, ¿no? Bueno, avisos. Subir a tiempo las actividades, no se les olvide. Si alguien no lo puede hacer, pues nada más me comenta por alguna situación. Sí, cuiden mucho esa parte, ¿verdad? Porque habemos asesores virtuales que somos accesibles, y ahora sí que respetuosos, y otros no tanto. Pero me fijé en la semana que algunos me piden una extensión de tiempo porque no pudieron subir, pero me dicen, asesor virtual, deme la extensión, y ni siquiera me dicen, hay que redactar, estamos hablando de la redacción, mínimo la justificación, justifiquen y digan, por problemas familiares, por problemas laborales, porque no tuve tiempo, porque no sé, una dificultad. Por lo tanto, le pido por favor una extensión. Seamos muy respetuosos y seamos educados en ese sentido, ¿verdad? Porque en ocasiones me tocó 2 casos en la semana en los que así de plano nada más, deme una extensión. Y yo sí sí, por favor, o ¿quién eres? Bueno, sí veo quiénes son, pero no sé, si me sacó un poquito de onda porque digo, sí hay que mostrar un poquito más de respeto, ¿no? Sobre todo en cómo pedir las cosas, porque a mí no me genera tanta bronca, ¿no? Pero veo que se van a topar con otros asesores virtuales que a lo mejor sí les van a llamar la atención, o el tutor o la tutora les puede decir también, oye, cuida mucho ese diálogo, esos comentarios, ¿no? O cómo pedir las cosas. Entonces, si van a pedir la extensión de tiempo, no hay ningún problema, nada más pedirlas adecuadamente, por favor. Súbanlas a tiempo las actividades, y si no, pues me piden extensión. Realizar actividades formativas, ahí vienen, sí cuentan al final. Entonces, las actividades que están en color verde, háganlas, son cuestionarios, son algunas actividades de complementar, háganlas por favor porque les sirven también en su aprendizaje. Revisar todos los recursos de la semana, bueno, eso ya se los había comentado. También es importante, tomar en cuenta tiempos de evaluación. Hay alguien que ahorita ya me mandó 2 mensajes, ¿sí? Y me dice acerca de que no se le ha evaluado la actividad, y esta persona la subió, uno fue el jueves y otra persona la subió el viernes. Yo todavía estoy a tiempo en la evaluación, porque si se fijan son 72 horas hábiles. Sábado y domingo no cuenta porque los
no trabaja. Como usted también tiene que descansar, nosotros también los maestros descansamos. Entonces, sábado y domingo, sí, estamos descansando, también lo utilizamos para otras cosas, para investigar, para leer y demás, pero no es hábil, o sea, no son días hábiles para nosotros. Si tú le entregas en jueves o viernes, yo todavía tengo entre martes y miércoles para revisarla. Ni se diga los que subieron sábado y domingo, se tienen que esperar un poquito todavía hasta el miércoles para yo, porque si digan todavía tengo, ahorita estoy con ustedes, terminando tengo que hacer lo de la grabación, entonces estamos haciendo y revisándole a los que entregaron primero, ¿no? Entonces tenemos 72 horas para, entonces algunos que no han entrado a estas clases virtuales o no les queda claro y quieren que el día siguiente ya se les revise. Entonces tengan paciencia, por favor, y también espérense porque son indicaciones de prepa en línea, no es de los asesores. Entonces me espera un poquito porque los que entregaron todavía, ya los demás ya están, pero los que entregaron el jueves están todavía de hoy y los de viernes, sábado y domingo entre martes y miércoles, perdón, hoy y mañana, ¿no? Entonces espérense todavía un poquito a los que están subiendo tarde. O bueno, no tarde, sino que la subieron entre sábado y domingo sobre todo. Dudas, 24 horas para dar respuesta, entonces ahí les mándenme mensajes y esta sesión, que yo creo que sí hay muchas cosas que abordar, pero pues bueno, no se puede abordar todo y pues espero que las cosas que abordé pues se les sean útiles, ¿verdad? Para hacer sus actividades integradoras. Bien, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Adelante. Si no se animan a abrir el micrófono, pueden redactar ahí su duda su pregunta en el chat. Bueno, vamos a ver si hay alguna duda. Uh-huh. Wendy, te voy a decir algo. Buena pregunta. Si lo del contexto del autor, comenta Wendy, si no encuentran algo de ahí, si hay algún problema, o sea, algo del autor, del contexto del autor, como de datos de su biografía. Y híjole, ¿qué les voy a decir? Ahí sí no, por sí que no se las puedo pasar en ese caso de que no tenga algún elemento, porque son autores muy conocidos, ¿sí? Hay autores que no son tan reconocidos, pero hablar ya de Villoro, hablar de Ibargüengoitia, ¿sí? Hablar de Monsiváis, estamos hablando de máximos exponentes de nuestra literatura y de investigadores. Entonces, de ellos sí lo van a encontrar, ¿eh? Definitivamente. Sí, sí, en el caso, Wendy, si fuera autores que no son tan conocidos, no encontrarían, pero no van a ver que van a encontrar muchísimo. De Monsiváis, súper conocido, y de todo, de sus datos biográficos. Hay biografías, autobiografías de ellos, o sea, entonces sí van a encontrar. De ellos sí. Si fueran autores poco conocidos, ¿sí? Ahí diré, no, sí va a ser difícil que encuentren información sobre ellos, pero de ellos sí, son autores muy, muy conocidos. Sí, por nada. Entonces, también, ok, muy bien. Sí, gracias, Michelle. Sí, te queda claro, perfecto. En la actividad 4, ajá, sí, entonces, sí, Jimena, de la actividad 4 solamente es uno, ¿sí? No se me van a confundir. De la actividad de la 3 es un texto. Aunque vienen ahí, hablamos de 8, ¿verdad? 8 textos en la actividad primera de esta semana, nada más elige uno. Pero también de la segunda actividad de esta semana, es decir, la 4, también nada más es uno, ¿eh? No, son 3, están 3 ahí, pero nada más de esos 3, uno. ¿Sí? No, no se me van a confundir y vayan a querer hacer como una reseña comparativa o no, todavía no estamos ahorita todavía en el resumen, ¿sí? Y sería nada más uno. De las dos actividades nada más elegir un texto. Muy bien, entonces, perfecto. No, gracias a ustedes, Wendy, Jimena, Michelle, perfecto. Bueno, ya voy a cerrar, yo creo. Permítame. Carolina, ¿tiene alguna duda? Uh -huh.
Exacto. Sí, Carolina. De hecho, esa muy excelente pregunta. Ese es lo importante, ¿sí? Del resumen. De hecho, el resumen tiene uno que parafrasear, ¿sí? Entonces, aunque estás mencionando las ideas o el pensamiento del autor, pero tomo ya lo estás haciendo con tus propias palabras. Ese es el primer paso, porque ya después en la reseña ya se les pide que al final hagan comentarios, que hagan posturas, y ahora sí que ya es tu pensamiento. Ya te sales del autor y ahora ya se empieza a manifestar tu pensamiento. Y no se diga ya en un ensayo, ¿sí? En un ensayo todavía ya es más acerca de lo que tú piensas y das conclusiones más originales, auténticas. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Que en un resumen que vayan ustedes parafraseando. Sí se puede que ustedes redacten una frase, redacten una parte, no todo un párrafo, sino un fragmento o una frase de un autor, lo ponen entre comillas, y entre paréntesis vas a poner el apellido y el año de publicación del texto o del libro. ¿Sí? Sí se puede, pero les digo que ahorita no abusen tanto, mejor intenten redactar con sus propias palabras, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos alguna falta de ortografía. Por eso me doy cuenta que es de ustedes, porque todos tenemos problemas en ocasiones para la redacción, se nos va a pasar algo, ¿sí? Algún detalle de ortografía, de puntuación, de coherencia, de cohesión y todo eso, pero lo importante es que nos animemos, porque si no salimos de estar copiando, y sí me doy cuenta, ¿verdad? Porque es muy fácil, hay algunos buscadores que son especializados, y yo nomás lo copio y lo pego en ese buscador y me sale que ya es un trabajo que ya existe, y ese ya les pongo cero, ¿sí? Entonces sí hay que cuidar eso y anímense. Es buena, muy buena pregunta, Carolina, de precisamente en los dos resúmenes que van a hacer, es parafrasear. Anímense a hacerlo, y si quieren, dicen, no, pero esta frase la quiero poner aquí, póngale entre comillas, ¿sí? La frase completa, y ya después nada más entre paréntesis pones el apellido del autor, en este caso si es de Villoro, de Luis Villoro, pones Villoro, entre paréntesis Villoro, coma, y el año, no sé, 2015 de la publicación. Y ya, cierras el paréntesis. Pero el texto iría entre comillas, ¿va? Muy bien, pues me da gusto que estén participando, y pues aquí estamos, ¿eh? No nada más aquí en la sesión, sino ahorita estoy conectado hasta 8 o 9 de la noche, y si tienen alguna duda, porque nos van a surgir las dudas cuando ya estén redactando. Entonces, si van redactando ustedes sus actividades, y dicen, híjole, aquí ya es donde no tenía dudas, pero ahorita ya me surgió cuando estoy redactando, mándenme un mensaje, no se queden con ninguna inquietud, ¿verdad? Si saben hacer bien un resumen, la base para que hagan una reseña. De la reseña, si ya saben dar comentarios, críticas y demás, pueden hacer muy bien un ensayo, y esa es la base para que ustedes puedan hacer cualquier trabajo. De hecho, ya después en la universidad van a hacer hasta una tesis y les va a salir como si nada. O sea, bueno, sí es complicado, pero ya tienen la base, ¿sí? Que ustedes ya saben redactar, saben parafrasear, y ya dan posturas y comentarios críticos, ¿no? Bueno, pues ya terminamos esta sesión. Gracias por acompañarme, y pues nos estamos viendo la siguiente semana aquí en vivo. Nos vemos la siguiente semana a las 4 de la tarde, el martes. Y si el que no tenga la oportunidad de verla en vivo, o las espero, bueno, lo pueden ver, les dejo la grabación ya por la noche, ¿sí? Cuídense, me dio gusto saludarlos y saludarlas. Carolina, Ernesto, Blanca, Jimena, Wendy, Mayrani, Michelle, y dice Regip, no sé si sea, pero bueno, me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Nos vemos la siguiente semana.